Imagínate esto, Thanos acaba de chasquear los dedos, la mitad de la vida en el universo se está convirtiendo en polvo frente a tus ojos, héroes muriendo, planetas colapsando, es la tragedia más grande en la historia de Marvel. Y mientras todo este caos absoluto ocurre, hay 10 seres inmortales con poderes divinos que llevan 7000 años viviendo tranquilamente en la Tierra, cruzados de brazos viendo cómo el mundo se va al diablo. Cuando Eternal se estrenó en 2021, todo el internet hizo exactamente la misma pregunta. ¿Dónde estaban estos tipos cuando Thanos casi destruye todo el universo? La respuesta oficial que nos dio la película pareció, a simple vista, la excusa más barata y perezosa en la historia de los guiones de Marvel, una salida fácil para tapar un agujero enorme. Pero hoy vamos a analizar el lore de verdad. Vamos a descubrir cómo esa simple excusa esconde un secreto loquísimo de los cómics que cambia por completo quién es Thanos. Y cómo, si te pones a analizar la trama de forma neutral, la masacre del Titán Loco fue literalmente lo único que salvó a nuestro planeta de la destrucción total. Para poder entender por qué la mayoría de los fans odió la explicación de Eternals, tenemos que ponernos en los zapatos del espectador promedio en ese momento. Veníamos directo de Avengers Endgame, la humanidad estaba traumada y la mitad de la población apenas acababa de revivir después de estar 5 años borrada de la existencia. Y justo en medio de este luto mundial, Marvel nos presenta a los Eternals, un equipo de inmortales donde hay tipos que pueden volar, lanzar rayos de energía cósmica por los ojos, controlar mentes y transmutar la materia. Los guionistas sabían que no podían ignorar el elefante en la habitación. Tenían que responder a la gran duda y lo hicieron a través de Dane Whitman, el personaje de Kit Harington. En el primer acto de la película, él se convierte en la voz de toda la audiencia cuando mira a Cersei y le lanza la pregunta que todos teníamos atorada en la garganta. ¿Por qué no ayudaron a pelear contra Thanos, o en cualquier otra guerra a lo largo de la historia? La justificación que nos dan basándose en la regla absoluta impuesta por su líder Ajak y su creador Arishem se resume en esto. Teníamos instrucciones estrictas de no interferir en ningún conflicto humano a menos que hubiera desviantes involucrados. Y ya, esa fue toda la explicación que nos dieron para justificar su ausencia. Como era de esperarse, el internet explotó. Si entrabas a Reddit, a Twitter o a los comentarios de YouTube en ese entonces, la frustración era unánime, porque los fans se volvieron locos con justa razón argumentando algo muy lógico. Thanos no era un maldito conflicto humano, era una crisis de extinción universal. El tipo bajó del espacio exterior con un ejército alienígena, naves de guerra y la intención de usar 6 rocas mágicas para aniquilar a la mitad del cosmos. ¿Cómo diablos eso no cuenta como una emergencia para romper las reglas? Para el 90% de la gente que salió de las salas de cine, esto fue tachado inmediatamente como un agujero de guión gigantesco. Parecía que a Marvel simplemente le había dado flojera construir un argumento sólido y usaron la vieja confiable de órdenes de los jefes para salir del paso. Pero la realidad es mucho más compleja e interesante. El principal error que cometió el público al juzgar esta escena fue asumir que Thanos era un simple extraterrestre cualquiera, un titán cualquiera. Aquí es donde soltamos la bomba del lore que a la inmensa mayoría de la gente que solo consume las películas se le escapó por completo. En los cómics originales creados por James Starlin, Thanos no es un simple alienígena morado genérico que pasaba por ahí. Thanos es un Eternal. Específicamente es el hijo de A-Lars, el líder de una colonia de Eternals que se separó y se estableció en el planeta Titán. Pero entonces seguro te preguntarás, a ver, si es un Eternal, ¿por qué no se parece a Ikaris, que parece modelo de revista y en su lugar es un gigante morado con cara de pasa, con cara de berenjena? La respuesta es pura genética. En los cómics Thanos nació con una mutación extremadamente rara conocida como el síndrome desviante. Esta mutación es exactamente lo que le dio su piel morada, su tamaño colosal y ese aspecto monstruoso con mentón de escroto. Y si crees que esto es solo un invento viejo de los cómics que Marvel Studios decidió ignorar, te equivocas. La propia película de Eternals nos confirma esto en nuestra cara. Al final de la cinta, en la escena post-créditos, vemos aparecer a Harry Styles interpretando a Eros. Y como lo presenta el duende Pip el troll al entrar a la nave, literalmente anuncia a los 4 vientos, el príncipe real de Titán, el hermano de Thanos. Y si te fijas, Eros luce exactamente como un humano o un Eternal normal. Sabiendo esto, la queja del agujero de guión de repente toma otro matiz. Si el universo cinematográfico de Marvel hubiera respetado esta regla biológica al 100%, Thanos, al tener el gen mutado, contaría técnicamente como un desviante. Por lo tanto, los Eternals de la Tierra tenían la obligación absoluta de intervenir en Infinity War. Pero seamos honestos, Kevin Feige y Marvel decidieron omitir de forma conveniente este pequeño detalle genético en 2018 para no enredar la historia de los Vengadores. El problema es que al hacerlo metieron en un callejón sin salida a los escritores de Eternals. Sin embargo, incluso dejando los cómics de lado, la película por sí sola justifica la ausencia de estos héroes con un giro narrativo muy bueno.
Vamos a usar lógica interna de la película. Para entender realmente por qué no se metieron en la pelea, tenemos que hablar fríamente cuál era el verdadero trabajo de los Eternals en la Tierra. Nos hicieron creer durante horas que eran superhéroes, pero la realidad es que eran simples granjeros espaciales. Su único objetivo al matar a los monstruos desviantes era asegurarse de que los humanos dejaran de ser cazados. ¿Por qué? Pues para que la humanidad pudiera crecer, multiplicarse, construir ciudades y llegar a miles de millones de habitantes. Toda esa masa humana era necesaria para generar la energía suficiente que iba a servir como batería para incubar a un nuevo dios, el celestial Tiamut, que estaba durmiendo en el núcleo del planeta. El nacimiento de este celestial, un evento apocalíptico llamado el Surgimiento, requería que la Tierra estuviera en su pico máximo de población. Y aquí es donde entra la ironía más grande, poética y cruel de la fase 4 de Marvel. Piénsalo un segundo. Cuando Thanos llegó a Wakanda, chasqueó los dedos y borró a la mitad de la población humana. Literalmente le quitó la batería al celestial. Sin quererlo, Thanos retrasó el fin del mundo. Viéndolo de una forma completamente neutral, la decisión de no interferir no es un error de guión, es una tragedia calculada. Si los Eternals hubieran desobedecido a sus órdenes, viajando a Wakanda, ayudando a los Avengers a matar a Thanos y salvando a toda esa gente, la Tierra habría alcanzado su tope de energía y nuestro planeta habría explotado, dando a luz a Tiamut ese mismo año. Todos habríamos muerto de todas formas. Irónicamente, el mayor villano en la historia de Marvel les regaló a los Eternals los 5 años del famoso blip. Les dio el tiempo exacto y necesario para que personajes como Cersei y Ajak reflexionaran sobre el valor de la vida, se encariñaran genuinamente con la humanidad y decidieran que valía la pena traicionar a su propio dios para poder salvarnos. Ahora vamos a equilibrar esto. Destapar que la trama tiene sentido no significa que la película sea perfecta. De hecho, tiene fallas gravísimas que es imposible defender, a pesar de que me guste mucho. El primer gran error de Marvel fue la ambición desmedida. Intentar presentarnos a 10 personajes completamente nuevos, explicar toda su mitología, sus poderes y sus dramas en una sola película de 2 horas y media fue demasiado. El ritmo se vuelve un poco pesado a la mitad y, siendo sinceros, cuando algunos de ellos mueren, al público no le importó porque ni siquiera tuvimos tiempo de aprendernos bien sus nombres. Y luego está el tema del villano principal, Kro, el líder de los desviantes. Fue un absoluto desperdicio de CGI, de efectos especiales, como quieran llamarlo. Un monstruo genérico de computadora que absorbe poderes y que al final no aportó absolutamente nada a la historia. Podrías borrarlo por completo del guión y la película terminaría exactamente igual. Pero, y aquí me toca ser totalmente honesto con ustedes, a pesar de estos errores, de los monstruos de CGI que se ven mal y de todo el odio masivo que recibió en internet, a mí sí me gustó. Se siente bien ver una película de Marvel que se toma en serio a sí misma. La directora exigió grabar en locaciones reales, en desiertos, playas y bosques con luz natural. Visualmente es hermosísima. Es un alivio gigante ver escenarios de verdad y una trama que al menos intenta salir de ese molde hiperreciclado de Disney, donde todos los personajes son comediantes obligados a tirar un chiste cada 5 minutos. Y si hay algo que esta película hizo magistralmente bien fue a Ikaris. Nos vendieron toda la campaña de marketing haciéndonos creer que él era el líder heroico, el Superman del equipo, el Superman de Marvel. Pero resultó ser el antagonista. Y no era el típico villano aburrido que quiere conquistar el mundo o destruir el universo por poder. Era simplemente un soldado con el cerebro lavado, ciegamente leal a su religión, que no pudo soportar el peso de haber traicionado a la mujer que amaba. Su final, volando directamente hacia el sol porque la culpa lo estaba carcomiendo por dentro, es un toque de tragedia griega que casi nunca vemos en el cine comercial de superhéroes. Y bueno, para cerrar este análisis tenemos que hablar de la verdadera ironía de todo este asunto. El internet pasó meses quejándose del agujero de guión de Thanos, cuando en realidad la película nos dejó un agujero de trama 1.000.000 de veces más grande y ridículo justo al final. Al terminar la historia, los Eternals logran congelar al Celestial a mitad de su nacimiento. El resultado es un dios de mármol del tamaño de un continente con una cabeza y una mano gigantesca sobresaliendo en medio del maldito océano Pacífico. Rompió literalmente la corteza terrestre, alteró la marea global, todo el planeta lo vio o debió verlo. Y sin embargo, pasaron años desde el estreno y Marvel nos hizo un tremendo ghosting. Tuvimos películas de Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Invasión Secreta, y durante toda esa etapa parecía que a nadie en el mundo le importaba. Salvo por un titular de noticias escondido en la pantalla de una laptop en un episodio de She-Hulk que casi nadie vio. Kevin Feige y su equipo de escritores actuaron durante años como si ese gigante no existiera. Todos llegamos a creer que simplemente lo habían escondido bajo la alfombra y que estábamos ante el error de continuidad más absurdo de la franquicia. Pero justo cuando el internet ya se había rendido, llegó Capitán América, un nuevo mundo para intentar salvar esto. Resulta que Marvel no se había olvidado, simplemente estaban jugando a largo plazo. El cadáver del Celestial no era un guión abandonado, terminó convirtiéndose en el conflicto geopolítico más explosivo del mundo al revelarse como la fuente del adamantium.
Tardaron años en respondernos, sí, pero transformaron lo que parecía un error garrafal en el motor central para el futuro de todo el universo. En resumen, Eternals fue un experimento gigantesco que terminó aplastado por su propio peso. Quisieron hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y pagaron un precio altísimo en la taquilla y en la crítica. Pero cuando te sientas a analizar la crueldad de su misión secreta, la escala de los celestiales, cómo el chasquido de Thanos fue la pieza clave que irónicamente nos salvó la vida, y cómo ese gigante en el océano sentó las bases para el nuevo Capitán América, te das cuenta de que la historia no era tan mediocre como el internet dictó. Simplemente fue una película adelantada a su propio universo y víctima de su inmensa ambición. En fin, eso fue todo por mi parte el día de hoy, espero que hayan disfrutado del video. Si fue así, dejen su gigante like, suscríbanse al canal y vayan a seguirme en todas mis redes sociales. Si tienen alguna recomendación para el próximo video o lo que sea, déjenme en los comentarios. Nos vemos.